Yo soy. ¿Qué palabra tan difícil de definir? Y no lo voy a entrar porque habéis tenido una predicación sobre esta, pero sí que lo quiero utilizar como preparación para lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del Señor, vamos a hablar de los falsos pastores y vamos a hablar de libertad y de vida en abundancia. De todo eso quiero que hoy quede algo en tu corazón. Y si queda alguna de esas cosas, yo me voy a dar satisfecho. Estoy seguro que el Señor también va a pensar que hemos aprovechado el tiempo. El concepto de yo soy es muy importante en el Evangelio de Juan y Jesús no utilizó esta fórmula para predicar porque le pareció amena o porque le pareció didáctica. Nada en la Biblia está escrito porque sí, o por estética, o por literatura, o porque sea bonito. Independientemente de que la Biblia esté bien escrita, la Biblia tenga poesía, tenga historia, tenga enseñanza, tenga tantas y tantas cosas que contiene la Biblia, pero todo tiene un propósito. Y yo soy, Jesús lo utilizó de forma muy intencional. Porque yo soy, me da tres cosas, y ya os digo, no vamos a hablar de esto. Me da fundamento bíblico identidad divina, porque me liga a la persona de Jesús con la presentación de Dios, como visteis en Éxodo 3:14, no lo vamos a leer, donde Él se presenta como Yahvé, con su nombre. Yo soy el que soy, que he sido antes, que he sido después. Él es atemporal y por tanto es un ser autoexistente. Yo soy me ayuda en la afirmación cristológica porque vincula a Jesús con el Yahvé del Antiguo Testamento y declarando en Jesús su deidad, su inmutabilidad y su eternidad. Y por último me ayuda en mi comprensión de la teología, del ministerio, de aquello que Jesús está haciendo. La Biblia no son libros separados con historias diferentes. La Biblia es una historia de continuidad, donde el Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo Testamento y Jesús aquí está marcando su persona y su ministerio, vinculándolo a la deidad de Dios. Yo soy establece la deidad de Jesús al vincularlo de forma directa a la existencia del Dios revelado en el Antiguo Testamento, y es esencial para completar, para redondear el ministerio y la misión que Jesús había venido a hacer en la tierra. Jesús se confirmaba, hablando de esta manera delante del pueblo judío, como el Dios hecho hombre, el Dios que había bajado del cielo y les había visitado. Y ya entrando en el detalle de Jesús como puerta, vamos a analizar un poco más este texto que tenemos delante de nosotros. Lo primero es que si leéis los capítulos anteriores o hasta el capítulo anterior, veis que en este momento Jesús está con sus discípulos, pero dice que también había algunos fariseos que le estaban acompañando. Y lo primero que hace Jesús, por eso hemos leído los versículos anteriores del 10 al 6, previos a su declaración de yo soy la puerta, es hablarle una alegoría sobre rediles, sobre gente que no entra correctamente al redil y que son ladrones y que vienen para hacer daño o para robar, y sin embargo lo confronta con la figura de un pastor, que un pastor no tiene que entrar por la ventana o por un lado del vado, sino que él puede entrar por la puerta. Lo hace de forma correcta, por decirlo de una manera, y los que están entrando por atajos, por sitios que no corresponden, esos posiblemente no están queriendo hacer nada bueno, son ladrones y salteadores, ¿no?
Y les indica cómo las ovejas sí que conocen a su pastor y por tanto le siguen, porque el pastor abre la puerta y las llama, normalmente tiene puesto un nombre a cada oveja, y sin embargo el ladrón no sabe quién son, ni tampoco las ovejas van a saber escuchar la voz de este que no es el pastor. Y el versículo 6, después de Jesús hacer esta alegoría, remata muy rotundamente, ¿no? ¿Qué dice? Que esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. Los fariseos no entendían nada de lo que Jesús les estaba hablando. ¿Qué dice este de pastores, de ladrones, de salteadores? Y entonces Jesús dice, bueno, vamos a hablar claro, vamos a dejarnos de alegorías y tenemos, no lo voy a leer otra vez, porque además quiero hacer primero una paráfrasis, porque los acabamos de leer, pero tenemos los versículos en los que va a girar la meditación, del 7 al 10, y en una versión, un poco una paráfrasis de lo que dicen estos versículos del 7 al 10, que luego vamos a tratar versículo por versículo, Jesús más o menos les viene a decir, mirad, lo que os digo es la pura verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes no eran más que ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre pasando por mí estará a salvo y podrá entrar y podrá salir y siempre encontrará buenos pastos. El ladrón no viene más que para matar, para robar, para destruir y para hacer cosas malas. Yo he venido para que tengan vida y además para que la tengan en abundancia. Acabaremos con este punto, que es el clímax central, yo creo, de este texto, la vida en abundancia. Como digo, los fariseos que estaban allí no habían entendido la primera parte. Les había hablado del redil, de un pastor que abre por la puerta y cuida las ovejas, y de unos saltadores que vienen para hacer desastres. Y en este sentido, os comento muy brevemente también, un poco, porque, claro, pensar en Jesús como el pan de vida, pensar en Jesús como la luz del mundo, pensar en Jesús, como vais a ver más adelante, en el camino, en la verdad, pues parecen expresiones pues, que corresponden a la persona de Jesús, ¿verdad? La luz, el pan de vida, el camino, la verdad, la vida. ¿La puerta? ¿La puerta? ¿Dónde está el mensaje aquí de la puerta? De que tú eres una puerta. ¿Tú eres una puerta? Mirad, los rediles, había dos tipos de rediles en el pueblo, en el siglo I, en la zona de Israel. Primero yo creo que es los que se refiere, los de los primeros versículos, los del 1 al 6, son los rediles comunitarios que había en las aldeas, en los pueblos, ¿no? Eran construcciones muy sencillas que servían normalmente de utilidad comunal. Era para todas las ovejas, a lo mejor de la gente que en el pueblo que tenía, pues uno tenía 2 o 3 ovejas, otro tenía 5, otro tenía 10, otro tenía 15, otro tenía solo una, y normalmente las guardaban en solo un sitio donde un pastor un poco era el que las cuidaba. Era un sitio diseñado para la seguridad de las ovejas, era un sitio normalmente robusto, con unos portones grandes y sobre todo con una cerradura muy fuerte, y esa cerradura y esa puerta, de esa puerta, solo la tenía el mayoral de la comunidad o el pastor encargado del rebaño completo. Eso le daba sobre todo a esas ovejas la seguridad y la tranquilidad, pues tanto de los malhechores, como os he dicho, como de las rapaces, del peligro de los depredadores nocturnos que podían atacar esas zonas. Pero luego, y yo creo que Jesús en la segunda parte se está refiriendo a esos rediles, estaban los rediles que había en mitad del monte, cuando el tiempo no era muy frío y no era muy helado. Los pastores guardaban sus rebaños en mitad del monte, en una especie de apriscos medio naturales, que ellos también a lo mejor habían colocado
alguna cerca o algunas rocas y habían hecho algo que pudiera parecer un sitio cerrado para que las ovejas entraran. Pero esto estaba en el monte y esto lo utilizaban distintos pastores. ¿Qué pasaba? Esto no era un sitio cerrado, esto era un sitio abierto donde las ovejas las cuidaban para a lo mejor pasar la noche para defenderse de posibles ladrones que pudiera haber por el monte, o fieras, o depredadores que pudieran estar alrededor de esta zona. Pues eso, estos rediles, y eso es lo que estoy refiriendo así, no solían ser zonas abiertas. Y el que se colocaba en la puerta para cuidar de las ovejas, para que las ovejas también no se perdieran y se salieran de la zona del rebaño y pudieran pasar peligro, era el pastor. El pastor se colocaba delante del acceso a esos rediles naturales. Y por eso dice Jesús, y se coloca aquí, que Él es la puerta, porque Jesús está intentando colocar la figura de ese pastor que se coloca en la inmediación de la zona donde está el rebaño para cuidar de esas ovejas. Y a través de Él es que las ovejas pueden pasar al redil o no pueden pasar al redil. Y a través de Él pueden salir del redil y Él va a proteger. Esa zona, como digo, el pastor hacía las funciones de la puerta y era el que cuidaba del rebaño. Como digo, impedía tanto que las ovejas se desperdigaran o se perdieran en medio del monte, como alertaba del peligro. Y acordaros, cuando Jesús nace, los pastores no están en el pueblo, no están en la ciudad, ¿verdad? Están en el monte cuidando de las ovejas. Ellos ahí hacían esa función. Este acto, y esto es importante, y yo creo que lo dejéis, simboliza el vínculo absoluto entre el pastor y su rebaño, un compromiso de protección y vigilancia diaria y constante que hacía de su vida, de la vida del pastor, la salvaguarda de las ovejas. El pastor no era un simple cuidador, sino era la puerta mismo sí que servía de barrera para los peligros que podían venir de fuera y servía de salvaguarda para las ovejas que estaban dentro. Y eso es lo que quiere ser Jesús en nuestras vidas. Quiere ser nuestra salvaguarda. Porque el mundo sabemos que no es fácil. Sabemos que nuestra sociedad vive un momento, pues posiblemente yo me imagino que todos hemos pensado que nuestra sociedad era la más difícil de vivir. Pero yo lo pienso de la mía, el mundo está muy complicado. La sociedad está muy complicada. Pecar se ha convertido en algo legal. Esto no había pasado en la historia anteriormente. Pecar nunca fue legal. Ahora pecar es legal. No solo es legal, sino que a veces está bien visto por nuestra sociedad. El que cometamos deslices, el que nos equivoquemos, el que hagamos cosas que no están bien. Está hasta bien visto por nuestra sociedad. Por eso digo que es una situación difícil. Sin embargo, en Jesús encontramos la puerta de acceso a esos pastos correctos, a ese buen pasto, a ese lugar seguro. Por eso Él se presenta como la puerta. A través de mí es que podéis llegar a la presencia del Padre. Les está diciendo, es a través de mí, con la tarea que yo tengo encomendada y que voy a hacer no muchos capítulos después de los que hemos leído, es que vosotros vais a poder entrar y disfrutar de estar en la presencia del Padre. Y no me anticipo a la parte final del mensaje, que es donde quiero que nos detengamos un poco más. En el versículo 8 habla de ladrones y salteadores. Jesús dice que los que venían delante de Él, los que venían previos a Él, no eran más que ladrones y salteadores, o sea, gente de mal, gente que no quería hacer bien. Y no nos confundamos aquí, por supuesto, Él no está hablando de los profetas, de los grandes reyes de Israel, que vinieron para traer la palabra de Dios, vinieron para anunciar la llegada de un Mesías futuro. Él está hablando de todos esos que se habían presentado como el Mesías,
a veces nos olvidamos, en todo este tiempo, entre las últimas profecías y la llegada de Jesús, esos 400 años de silencio, hubo muchos que se presentaron. No pasa nada, solo es un niño, no pasa nada. Dejad que los niños se acerquen a mí, dijo Jesús, así que lo dejamos que esté aquí con nosotros. No está en mejor sitio que aquí. Como iba diciendo, en la época de Jesús y previa a Jesús, había habido muchos que se habían presentado como la salvación de Israel, como la solución a la época de opresión que el pueblo de Dios estaba sufriendo. Flavio Josefo, un historiador de la época, judío, habla de más de 10.000 conflictos y 10.000 sublevaciones que habían acontecido en aquella época en sus obras de la guerra de los judíos que él menciona, ¿no? Acordaros de los celotes, ¿verdad? Uno de los seguidores de Jesús que era un celote. Los celotes no eran más que un grupo terrorista de la época. Los celotes eran un grupo que pensaba que debían librarse de Roma a través de, sobre todo en la violencia, y que morir por esa causa hasta era algo que Dios aprobaba. Sin embargo, Jesús contrasta esto diciendo, todos esos que han venido de mí, que piensan que la solución es la fuerza, el odio, la lucha, la batalla, todos esos son ladrones, los llaman ladrones y salteadores. Y por supuesto, este tipo de líder, al final, es ese pastor que en realidad no es el pastor de las ovejas, que viene a aprovecharse de la situación, a sacar tajada, y finalmente su mensaje no llega a ningún lado. Hermanos, huyamos de los falsos maestros, huyamos de los falsos profetas, todo aquel que viene con un mensaje beligerante, de lucha, de división, de pelea. Este no es el mensaje de Dios y nunca lo ha sido. El mensaje de Dios es el amor. Jesús que dijo, amar a vuestros enemigos. Si alguien te abofetea, ponle la otra mejilla. Y si te carga con una milla, ve con él la segunda. Ese es el mensaje de Jesús. Si alguien viene aquí hablándonos de luchar, de pelear, de confrontación, de ir contra el hermano, ese no es el mensaje de Dios. Ese no es un pastor correcto. Ese no es puerta de nada, ni puerta de nadie. Por tanto, huyamos de todos aquellos que buscan la confrontación. Huyamos de todos aquellos que piensan que en la lucha va a estar algún tipo de ganancia. El amor de Dios es el camino. Y Jesús como puerta se presenta, imaginaros, qué ejemplo de humildad más grande. Yo, Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, como hemos hablado, el Dios que ha bajado del cielo para hacerme hombre. ¿Sabéis qué función voy a tomar? Voy a ser puerta. Qué humildad, ¿verdad? Ese es el maestro verdadero. Ese es el maestro que va a traer bendición a su iglesia, al rebaño, a aquel grupo que se reúne para seguir en los pastos del Señor. Y fijaros, como siempre digo, cuando uno abre la Biblia y empieza a estudiarla, siempre encuentra cosas en las que nunca había tomado atención. En este texto de la puerta, lo último que yo hubiera pensado, o algo que yo nunca había visto, es lo que me habla, es de libertad. Muchas veces cuando hablamos de ser cristianos, hablamos de una cosa cerrada, una cosa que restringe, una cosa que me quita privilegios, una cosa que coarta mi libertad porque no puedo ser libre, porque hay muchas normas, porque hay muchas no sé qué. Pues yo digo a todo eso que no. Eso no es así. Dios quiere, por supuesto, una vida de santidad de su pueblo. Dios quiere un pueblo ordenado. Pero fijaros en este versículo, a mí me habla de libertad. Dice, yo soy la puerta, lo tiene que volver a afirmar, versículo 9. Dice, y el que por mí entrare, será salvo. ¿Vale? Pero fijaros que dice un detalle después. Y entrará y saldrá. Hermanos, la vida del cristiano no es la vida de opresión, de estar atados aquí con un cepo a la iglesia para que no nos podamos mover. La vida del cristiano es una vida de libertad, donde a través de Jesús yo voy a poder entrar y salir cuando a mí me parezca,
Por lo que Jesús va a ser la puerta a través de la que yo entro. Y no os preocupéis, si Jesús es la puerta por la que entramos, si Jesús es la puerta por la que salimos, vamos a ir en el camino correcto. No me quiero pasar a otro mensaje, que eso va a ser otro yo soy. Pero si entramos por esa puerta, vamos a caminar siempre por el camino correcto. En la entrada y en la salida. Porque no estamos atados a nada. Jesús nos da libre, nos da libertad, nos da libre albedrío para decidir. Jesús nos aconseja y nos dice, el camino correcto, ¿sabéis cuál es? Siempre, el amor. Pablo dice, todos los dones quiero, pero si queréis buscar alguno de verdad, buscar el amor, que es el primero de todos ellos. Y Jesús nos da la libertad. Pero además, lo de entrar y salir, como siempre digo, dejadme un refrán, que mi madre era muy de refraneros y ahí me enseñó muchos. Jesús no da puntada sin hilo. Y Jesús está hablando al pueblo judío, ¿verdad? Y lo de entrar y salir, vamos a hacer un poco pasearnos un poco por la Biblia. Lo de entrar y salir, Jesús también lo decía con una gran intención. Porque eso de entrar y salir en todo el Antiguo Testamento ha estado asociado profundamente al pueblo de Dios. Hace mucha referencia a la seguridad, al liderazgo, a la bendición, a la experiencia o no experiencia de las personas. Y todo esto yo no me lo invento, hay textos que nos hablan. Números 27, 17. Yo lo busco rápido, lo tengo marcado para que no perdamos mucho tiempo con estos. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación no sea como ovejas sin pastor. ¿Veis Jesús cómo no habla porque sí? ¿Veis que Jesús está hablando de un mensaje que se había predicado algunos miles de años anteriores de que él llegara? El liderazgo tiene que saber dónde entrar y dónde salir para llevar a las ovejas a un buen recaudo. La bendición también está asociada con entrar y salir. Deuteronomio 28, 7. También lo busco yo rapidito, que para eso he preparado esto. En el versículo 28, el 6 y el 7. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. La entrada y la salida me lleva también a la bendición. Y por eso Jesús está diciendo, podrán entrar y podrán salir, porque es camino de bendición, si lo hacemos por la puerta correcta, si lo hacemos por el lugar correcto. La inexperiencia y la inocencia también están asociadas al entrar y salir. Primera de Reyes 3:7, un rey joven, un rey niño. Primera de Reyes 3, versículo 7, es el rey Salomón. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Entonces, ¿qué pide Salomón en ese momento? Como yo no sé por dónde entrar y no sé por dónde salir, lo que quiero es que tú me des sabiduría. Yo quiero entrar y salir por donde tú digas. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy el lugar por donde tú debes que entrar y salir. Y la confianza en Dios, Salmo 121, 8. Salmo 121, 8. Os invito a leer todo el Salmo, que no es muy largo, pues completo, porque es un Salmo de confianza. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. La entrada y la salida. Y Jesús se dice, pues ¿sabéis por dónde vamos a conseguir esto? Porque yo voy a estar en vuestra entrada y vuestra salida. Voy a ser vuestra puerta. Al descubrir la naturaleza de Dios a través de Jesucristo, obtenemos un nuevo sentido de la libertad y de la seguridad, sabiendo que estamos siempre en sus manos, las preocupaciones y los temores van a ser mucho menos. Y ya, acabando el último versículo, la vida en abundancia. El ladrón no viene para hurtar y no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengáis vida
y tengáis vida en abundancia. La vida en abundancia. No solo para que tengáis vida, para que aquello rebose, para que aquello se colme y se produzca esa explosión de vitalidad. No se refiere esto a una existencia biológica, a una mejora de la calidad de vida, porque voy a tener más salud, porque voy a tener más riqueza, porque voy a tener más esto, porque me da lo otro. La frase original en el griego es perisón, y perisón no es abundancia, por eso dice la que la tenga en abundancia, es superabundancia. Superabundancia. Esta es la palabra griega que utiliza el traductor del Nuevo Testamento. Desborda todo límite. Ser un verdadero seguidor de Jesús, comprender profundamente quién es Él en su esencia y lo que es su presencia representa, es poder acceder a esta vida abundante. No es una filosofía, no es una simple creencia, no es cumplir unos ritos, venir aquí el domingo, el estudio del martes, el culto de oración del jueves, que todo eso está muy bien, por favor, venir el martes, venir el jueves y reunirse aquí el domingo porque aquí solo van a pasar cosas buenas. Es mucho más que esto. Es una transformación radical en mi interior cuando yo confío mi vida plenamente y dejo mi vida plenamente en las manos de Jesús. Y dijo que Él tome el control porque me va a ayudar en mi entrada y mi salida, y me va a llevar a los buenos pastos, y va a guardar mi camino, y me va a proteger de aquellos males que están alrededor míos, aquellos males sobre todo que puedan hacer daño a mi vida interior, porque dificultades vamos a tener, luego llegaremos a eso. No pensemos que la vida abundante es decir, a partir de ahora, color de rosa todo, y cero problemas, y no, eso sería mentira. Si yo dijera eso, se estaría mintiendo. Porque Jesús ni la Biblia nos dice nunca nada de todo eso. Sufre penalidades como buen cristiano, le tiene que decir Pablo a Timoteo. Van a venir momentos complicados, y muchos. Pero la confianza es si yo estoy caminando a través del portal correcto. Y qué bien que estamos en esos tiempos, ¿no? Donde hay muchos portales en internet para llegar. Yo para llegar al banco, pase usted por el portal del Banco Pepito. Para llegar a la Seguridad Social, pase usted por el portal de la Seguridad Social. Para llegar a Hacienda, Hacienda no vamos. Para llegar a cualquier cosa, entra usted en internet en el portal. Pues para alcanzar la vida en abundancia, hermanos, yo os digo el portal cuál es. Jesucristo es el portal a la vida en abundancia. Jesucristo es el único que nos puede dar. Y para vivir una vida completa. Cuentan una historia de un general romano del tiempo de Julio César, que había tenido muchas victorias, había tenido muchos éxitos, había conquistado muchos territorios, y sin embargo, al final de todas esas campañas, era una persona triste, era una persona desanimada, era una persona que no tenía vitalidad. Hasta tal punto que se acercó a Julio César y le pidió permiso para quitarse la vida, porque su vida no tenía sentido. Julio César, que era pues un líder absoluto de Roma, se asombró al verlo así y le lanzó una pregunta. Pero hombre, ¿has estado vivo de verdad alguna vez? El hombre se quedó sorprendido y quitó esa idea de quitarse. Pero, ¿por qué traigo esta historia a colación? Porque podemos tener dinero, podemos tener salud, podemos tener trabajo, podemos tener una familia maravillosa. Y os lo deseo a todos, todo esto que he dicho os lo deseo a todos, que lo tengáis. Pero lo que os deseo a todos de verdad es que tengáis una vida en abundancia. Una vida que os desparrame. Una vida que contagiéis a vuestro alrededor de decir, yo quiero ese tipo de vida. Porque esa es la vida en abundancia, la vida que contagia. La vida que lleva a los demás a darnos cuenta
de que hay algo diferente. Estar con Él, caminar con Él, es tener una vitalidad y una energía espiritual distinta, que revitaliza todas las áreas de nuestra vida. Y todo eso lo tenemos a través de la puerta que es Jesús. A través de Él que se ha colocado ahí para que nosotros vayamos delante de Él y que después se colocó en un sitio todavía más importante y más decisivo como fue la cruz, para romper el velo, para trazar el camino y para que a través de Él, como puerta que es, pudiésemos llegar al Padre. Es solo cuando Cristo se convierte en el centro y sentido de nuestra existencia que la vida adquiere un valor trascendental y empezamos a vivir de verdad. Porque la vida de verdad solo se vive con Jesús. No hay nada más. ¿Os acordáis lo que dijo el hijo menor que se había ido de su padre? La mal llamada palabra de hijo pródigo. Yo creo que ya he predicado alguna vez esto aquí. Pero el hijo pródigo, el hijo menor, ¿qué dice cuando se le ha acabado el dinero? Cuando él pensaba que tenía una vida abundante basada en los bienes materiales y no sé qué. ¿Qué dijo? ¿Pero qué le pasó? Volviendo en sí, dice. Por tanto, la vida sin el Padre estaba fuera de sí. La vida fuera de Dios no tiene sentido. Es una verdad que yo me atrevo a afirmar en cualquier sitio. Y te ríen loco y se ríen de ti, de que esto está caducado, estos son cuentos de viejas y que no van a ningún lado. El hijo menor se dio cuenta, volviendo en sí, se daba cuenta, pero ¿qué estoy? Estoy fuera de mí, estoy fuera de sí, estaba fuera de sí y tuvo que volver al Padre. Y Jesús es el camino por el cual nosotros volvemos al Padre. La vida abundante ofrece una vida, hermanos, y esto es importante porque quiero que os lo dejéis anotado en vuestro corazón para meditarlo otra semana. Es una vida que se empieza a disfrutar en este mundo. Y me diréis, José, pero este mundo, disfrutar de la vida en este mundo está complicado. Sí, es una vida que se empieza a disfrutar en este mundo, porque no es que con Jesús van a desaparecer todos los problemas, pero es que con Jesús vamos a tener el amigo que nos acompaña. Y acompañadme a Mateo 28, porque esto sí quiero que lo entendáis bien. Mateo 11. Mateo 11, el versículo 28, 29 y 30. Ya estoy casi acabando, vamos a llegar a las conclusiones. Mateo 11, del 28 al 30. La vida en abundancia la vamos a empezar a vivir en este mundo, aquí, hoy, cuando salgas de aquí esta tarde, en tu casa, con tus problemas, en tu trabajo mañana. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Sabéis lo que es un yugo? Es esa cosa, ahora ya hay tractores mecánicos y ya no creo que los jóvenes, los muy jóvenes seguro que no habéis visto un yugo en vuestra vida, pero era lo que se ponía normalmente los imágenes en parejas de dos y lo utilizaban para orar. Era el yugo. Normalmente había uno de los dos animales más fuertes y uno más débil. Imaginaros quién es el animal fuerte del yugo de Dios. Es Jesús. Es Jesús. Por eso dice, poneros mi yugo, caminad conmigo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo llevaré el peso. Y esa es la confianza que tengo para vivir en esta sociedad complicada y difícil, en este mundo que me ha tocado con todos sus problemas. Que Jesús me acompaña. Que Jesús me lleva a los buenos pastos, pasando a través de esa puerta que es Él. Me dice, entraréis en buenos pastos, entraréis en sitios donde vais a poder estar bien. Y yo os acompaño. Por eso llevad mi yugo con nosotros. Y sobre todo, esa vida eterna se proyecta en la vida que está preparando unas páginas después del texto que estamos tratando. En Juan 14, versículos 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús, la puerta al redil verdadero, al redil bueno, al redil con buenos pastos, ha dicho que no nos preocupemos, que en esta tierra Él tira del carro, si nosotros nos ponemos con Él. Y en la próxima nos está preparando una habitacioncita, allí para nosotros, para ti, para que estés bien, para ti que confías en Él, para ti que has entregado su vida en Él. Yo ya estoy acabando. Solo quiero repasar un poco lo que hemos leído. Hemos hablado de la deidad de Dios, de Jesús. Hemos hablado que es el yo soy. Hemos hablado de la exclusividad para tener acceso a Dios y que Jesús era la puerta. Hemos hablado que a través de Él es que tenemos acceso al Padre, por eso era la puerta. Hemos hablado de seguridad y de libertad, sobre todo, que tenemos los hijos de Dios de caminando con Él. Porque caminando con Él vamos por un camino correcto. Y cuando pasamos a través de Él por la puerta, no nos vamos a equivocar. Tened fe, hermanos. Y por último, hemos hablado de la vida en abundancia, de la superabundancia de vida que nos trae Él como puerta, para llegar a los pastos buenos, al mejor pasto. Yo no sé dónde estás tú. Yo sé dónde estoy yo. Pero yo no sé dónde estás tú. Yo te animo, amigo mío, a que entres por la puerta, a que le des una oportunidad a Jesús en tu vida y no te vas a arrepentir. Si tienes la vida de ese general de éxito, que piensa que todo va bien, basada en cosas materiales, te digo, me alegro por ti, pero no te va a bastar. La vida abundante, la vida en abundancia, la vida abundante, solo se vive con Jesús. No dejes pasar la oportunidad. No dejes de entrar por la puerta correcta. En la vida se nos ofrecen muchas ofertas, y muchos portales, y muchos caminos. Yo os digo que Jesús dice aquí, yo soy una puerta. Ah, no dice yo soy una puerta. Yo soy la puerta. No hay otro camino, hermanos. No hay otra puerta por la que podamos cruzar que nos lleve a disfrutar de la vida abundante. La única puerta para disfrutar de la vida abundante es Jesús. No dejes pasar la oportunidad. Aquí está el pastor, aquí están los ancianos de esta iglesia, si tienes más duda, para poder hablar de este tema. Pero no dejes pasar hoy la oportunidad de obtener vida abundante para ti y para los tuyos, en Jesús, que es la única puerta. Que Dios os bendiga, hermanos.